posición que no es suficiente. En energía, a pesar del fracking, hay que pensar que cuando el petróleo está barato no se impulsan las investigaciones para tratar de buscar energías alternativas y no contaminantes. Se recurre también a la energía nuclear, pero la energía nuclear tiene, aparte de las inversiones importantes, la energía nuclear tiene el grave problema de que los desechos tienen que estar en envases de acero de doble pared, en sitios que no estén sometidos a terremotos, en sitios secos, pero esto sería largo de contar. Y naturalmente puede haber conflictos, porque cuando hay conflictos que afectan a la producción de petróleo, como ocurrió con la invasión de Kuwait, entonces la energía se encarece. Y si la energía está en estos momentos más barata, hay menos incentivos de investigación. En cuanto al transporte, todos los estudios que se hacen para la Unión Europea normalmente los lleva a cabo el Instituto de Transportes de la Universidad Inglesa de Leeds. Yo estuve en el Instituto de Transportes cuando hacía una serie de informes confidenciales en mi última etapa como inspector de finanzas del Estado, aunque yo procedo de la especialidad aduanas, y allí comprobamos que en el Instituto de Transportes estaban convencidos de que va a haber en los próximos decenios y en el siglo XXI un nuevo impulso del ferrocarril y el utilizar menos la carretera, porque además el coste de los accidentes públicos, el coste de un helicóptero, hay muchos más accidentes y allí lo tienen todo perfectamente calculado y hay menos contaminación en el ferrocarril que en la carretera. Un problema muy grave es el del cambio climático y los problemas medioambientales y la pérdida de biodiversidad. Este es un problema verdaderamente grave. Y en el caso del cambio climático hay un calentamiento de la Tierra que ya se ha demostrado. En estos momentos se está celebrando una continuación de la conferencia de París en Marrakech y el informe que se ha presentado ayer demuestra que este año ha sido el más caluroso desde hace muchos años y que el calentamiento de la Tierra ha aumentado la proporción de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y además ahí pues hay empresas multinacionales que no les importaría, porque a veces hay empresas multinacionales o hay lobbies que tratan de condicionar la política del gobierno, y eso lo estudiamos en política económica. Por ejemplo, se ha desprendido ya una masa de hielo de 200 metros de profundidad de la Antártida, equivalente a la isla de Menorca, y eso es un peligro porque va a suponer un incremento del nivel del mar. El terrorismo, ya me dicen que no tengo más que 2 minutos, es importante la seguridad y defensa, y antes de terminar, en el caso del desarrollo económico que se puede exportar a los países del tercer mundo, pues hay que tener en cuenta que hay desarrollo económico cuando hay recursos naturales. Si hay menos recursos naturales, no es tan eficaz el desarrollo económico, hay que traerlos de fuera. En segundo lugar, el capital humano es importantísimo. Yo cuando estudié en la Universidad de York, en Inglaterra, teníamos un compañero que era de las Islas de Mauricio, y le dije yo, ¿y tú después del curso que estamos haciendo aquí en la Universidad de York, ¿qué vas a ser? Dice, yo ministro de Economía. Digo, ¿cómo sabes que vas a ser ministro de Economía? Dice, muy sencillo, porque en la isla de Mauricio, solamente en mi país, solo estudiamos económicas 3. Uno se ha matado en un accidente, el otro lo han metido en la cárcel por terrorista, ya no quedo más que yo, así que tengo que ser ministro de Economía, a la fuerza. Y los otros pilares son... por otra parte, la información tecnológica, que es muy importante.
Con los avances de tecnología, si vemos cualquier unidad civil o militar, si vemos, por ejemplo, cómo funciona la unidad militar de emergencias del Ministerio de Defensa, vemos que tiene una tecnología muy avanzada y que tiene una proyección internacional grande. Y finalmente el capital físico, es decir, las infraestructuras y demás. Pero al mismo tiempo tiene que haber, y con esto voy a terminar, tiene que haber una separación tajante del poder legislativo, del ejecutivo y del judicial. Porque en el momento en que un tribunal supremo o un tribunal de la máxima escala en un país puede tener connotaciones políticas, hay jueces que ya tratan de tener una cierta tendencia y eso es muy malo. Y por otra parte tiene que haber gobernanza, es decir, que las instituciones funcionen bien y que al mismo tiempo no haya corrupción. Lo que decía el profesor Llamas en el informe de Transparencia Internacional se ve efectivamente, y tenía mucha razón, que los países que tienen mayor libertad, que tienen mayor democracia, y hay un libro que está traducido al español que es Why the Nations Fail, ¿por qué fracasan los países?, de Acemoglu y Robinson, que yo les recomiendo, que además se lee muy bien y que tiene ejemplos históricos. Y cuando se cumplen todas esas premisas, entonces hay posibilidad de conseguir el desarrollo económico, y es lo que verdaderamente deseamos los tres que estamos aquí para el futuro de España, que es nuestra patria. Muchísimas gracias. Pues gracias al profesor Álvarez de Blate, y ahora pues tiene la palabra doctor Carlos Mayo. Buenas tardes a todos. Inicialmente agradecer al Colegio de Doctores y Licenciados el poder estar aquí en este debate interesantísimo, después de las dos brillantes exposiciones de Manuel Llamas y de José María. Esto es muy complicado. Yo he puesto el título Los límites del liberalismo económico. Ya hemos visto que los límites de Podemos para estatalizar son todos, o sea que no tenemos ningún problema. Aquí estamos, yo trato de decir dónde está el liberalismo económico, cómo asigna un país, que eso lo dice Acemoglu y Robinson, cómo un país los recursos escasos económicos que tiene, cómo los asigna mejor para cubrir todas sus necesidades, ¿no? Este es el problema de la economía. Esto es lo que estudiamos en los libros de economía. Y realmente para esto hay muchas propuestas. El liberalismo empezó por ser un liberalismo político y al cual nos ha agradecido bastante, porque estamos en el año en la Revolución Francesa de 1789, y hasta ahí en ese momento estaba el mundo en un mundo absolutamente absolutista, que un rey absoluto y disoluto como Luis XVI pues decidía todo lo que pasaba en Francia, que es una nación rica y ya con una burguesía que funcionaba, a la cual estaba muy cabreada porque no dejaban ir a los bailes de los nobles. Y entonces se le ocurrió al señor Luis XVI querer aumentar los impuestos y le armaron la revolución, y en menos de medio año estaba guillotinado con su hermosa mujer austriaca. Y este no es el principio del liberalismo. El liberalismo realmente es un sistema de gobierno filosófico, social, económico y de acción política, contrario al tradicional poder absoluto de las clases que siempre mandaban, que eran los reyes absolutos, la Iglesia y la aristocracia, y que promueve las libertades civiles de los ciudadanos. Esto ahora nos parece normales, aunque si vienen los de Podemos veo que no lo van a quitar, aunque ya se sabe que los programas electorales, como decía Tierno Galván, se hacen para no cumplirlos. Y como el mismo detrás, no sé qué acabaremos con los de Podemos. Bueno, el liberalismo tiene un antecedente español, cosa que es el padre Juan de Mariana, que ya había puesto, y no le pusieron a la cárcel de milagro, que cuando había un tirano que ponía muchos impuestos a sus ciudadanos, que se le podía eliminar. Y también escribió un libro que se llama Monete Mutatione, que decía que no se podía cambiar el valor de la moneda de la gente, porque con eso es una forma de robo como otra cualquiera. El liberalismo fue avanzando sustancialmente con las ideas de los filósofos políticos ingleses, Locke, Hume,
Joves, estos señores hicieron grandes debates sobre si el Estado era todo lo que lo tenía que hacer el Estado, si lo tenía que hacer el mercado, que era inicialmente como se estaba poniendo. También es muy importante el barón de Montesquieu, que hizo el espíritu de las leyes y donde decía claramente que tenía que haber 3 clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero aquí hace poco en España, una vez que restauramos la democracia, un gran ministro, que era el viceministro, dijo que nos habíamos cargado a Montesquieu. Y ahí están muchas de las cosas que nos pasan, porque si Montesquieu no existe, pues no existe, como decía José María, un poder judicial independiente, y por eso no acabamos de saber que aquí cualquier un señor roba un perro y lo mismo acaba en la cárcel 2 o 3 años y después hacer toda clase de brutalidad y dices, no, era una broma. O sea que esto es un poco muy difícil de comprender. Entonces, de aquí empezaron a surgir las constituciones. El pensamiento liberal se fue en las constituciones. La primera constitución es la de Estados Unidos de 1787, donde estaba sustancialmente Benjamin Franklin y Thomas Jefferson. Este Benjamin Franklin era uno que decía frases muy importantes, que decían: la vida al final lo que te queda son 2 cosas, los impuestos y la muerte, ¿no? Y entonces, el Thomas Jefferson que era también muy liberal, pero este buen hombre quería la libertad para los blancos, porque este era uno de los máximos esclavistas de Estados Unidos, convencido el hombre de que el hombre negro no llegaba a la calidad de hombre, ¿no? Bien, también estuvo en Inglaterra. Los padres, sobre todo un poco económicos, del movimiento liberal han sido Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill. Y en los franceses, pues François Quesnay, el citado barón de Montesquieu, Voltaire y Rousseau, que escribió un libro sobre el contrato social. Pasamos entonces del liberalismo político, que en mi opinión es el inicio de todo esto, al liberalismo económico. ¿Qué es el liberalismo económico? Bueno, es el trasunto del liberalismo político en la parte económica, porque hasta ese momento había estado toda una economía estilo feudal, estilo absolutista, estilo mercantilista, que no dejaba hacer a la gente o a los empresarios que aún no existían prácticamente ninguna actividad económica. ¿Dónde está la base del liberalismo económico? Pues en el libro de la riqueza de las naciones de Adam Smith, el cual dice que el sistema económico clásico que funda la escuela clásica pues tendía a un equilibrio natural, y en el cual también decía que cada individuo, persiguiendo su interés sin que él lo supiera, había una mano invisible que le llevaba a colaborar al interés general de la sociedad, siempre que hubiera un mercado más o menos en condiciones de libre competencia. Entonces los clásicos ingleses crearon la economía clásica, a la cual siguió la neoclásica, que es la escuela marginalista, que también se crea en Inglaterra, en Francia y en Viena. La escuela neoclásica introduce el marginalismo y con él el cálculo diferencial o las matemáticas en la economía, con lo cual pues le damos un tinte más parecido a las ciencias físicas, que ahora están muy en boga. Ahora no hay forma de que te den un premio en la universidad si no haces algo. La cosa que ya sabemos, alguien hace un enunciado y ya sabes dónde va a acabar, pues lo tienes que poner con un montón de estadística, econometría, etcétera, etcétera. Bien, entonces en esta y sobre esta base apareció el capitalismo moderno, que más o menos fue una energía enorme que hicieron los empresarios en base a explotar los adelantos científicos y los adelantos tecnológicos de la época. Estamos hablando al final del siglo XVIII, y fue lo que hemos conocido como revolución industrial. Ahí, hay un gran avance, un avance enorme. Antes de esta revolución industrial era un mundo agrícola, más o menos la gente que dependía de los señores, y en ese momento se empieza a desarrollar. Pero ¿qué pasa? Sustancialmente en Inglaterra es en aquella etapa en la que los niños también los llevaban a las minas, etcétera, etcétera, porque el Estado no regulaba bien o no reguló toda aquella cosa que realmente era infumable, visto desde los puntos de vista de hoy, ¿no?
Pero el avance del capitalismo, el avance de la renta y riqueza de un conjunto de gente que en principio podía ser la burguesía, la llamada burguesía, fue muy amplio. Y ¿cómo ha ido el capitalismo? Ha tenido dos grandes fracasos enormes, que es la crisis del 29 y la crisis del 2008, que vamos a hablar ahora, ¿no? Que no ha funcionado realmente, como se decía, como un sistema autorregulado que tienda al equilibrio. No, ya se ha visto que hay los excesos de egoísmo, los excesos de bursátiles de quererse hacer rico, pues ha llevado a una crisis que no era solo de los que se metieron en estos líos, sino una crisis mundial. ¿Quién impugnó esta forma de ver el modelo clásico y neoclásico? Pues uno de ellos es un autor poco conocido que se llama Schumpeter. Schumpeter dijo que el capitalismo se adaptaba a este modelo, que es el que hemos estudiado todos, incluso se estudió hasta el siglo XX en el libro de los principios de Marshall, ¿no? Sino que el capitalismo avanzaba a empujones dada por los creativos, que había una destrucción creativa, ventarrones de destrucción creativa que hacían que el capitalismo avanzara en base a la utilización continua de los avances, ¿no? Y entonces este hombre pues planteó que esa era la verdadera esencia del capitalismo y que por lo tanto había ciclos que se estudiaron mucho. Hay una suerte de gente como el Kondratiev. Yo pienso que este es uno de los últimos avances que ha habido, más ahora la economía digital, lo que ha avanzado esto en la humanidad, pues es enorme en mi opinión, ¿no? Pero, por ejemplo, y entonces se inventó lo de la teoría de los ciclos. Y los ciclos, por ejemplo, de aumento de la prosperidad capitalista, pues tenemos de 1787 a 1842 fue la revolución industrial del textil, que enseguida aparecieron máquinas que multiplicaban por 10 o 20 la productividad y el rendimiento. De 1842 a 1897 las máquinas de vapor. De 1897 a 1939, principio de la Segunda Guerra Mundial, la edad del acero, la electricidad y la combustión interna. Una vez pasado la Segunda Guerra Mundial, pues vinieron los semiconductores, los plásticos, las fibras sintéticas, la industria química, y hoy, a partir de 1982, pues tenemos la fibra óptica, internet, la economía digital, que es lo que está ahora mismo en marcha y que realmente es una revolución. O sea, los efectos de la economía digital aún no los hemos podido controlar ni sabemos cómo va. Entonces, tenemos ahí el capitalismo, pero como un sistema que creo que es el que ha creado más riqueza en el mundo, pero que si no se le regula bien a través del Estado, con lo cual mi opinión y lo que yo voy a decir al final es que en realidad si tenemos que decidir los ciudadanos con qué impuestos queremos pagar para que el Estado haga su función o los mercados hagan su función, que esto es lo que teníamos que decidir y venir claramente en los programas electorales, que no viene. Entonces, decir, mire usted, yo le voy a poner un Estado al 40% y con esto le voy a dar esto y esto gratis. Porque el Estado, como dice Manuel, y yo añado más, porque como soy funcionario he estado en el Estado también, el Estado eficiente es muy poco. Las estructuras administrativas no son en absoluto las competitivas que hay en las empresas, en absoluto. Pero bueno, eso por una parte, y después, por menos de un pimiento, cuando le dan mucho poder, siempre aparece algo que se lleva el dinero al bolsillo. Esto es algo, la corrupción es muy amplia. Bueno, pues llegó la crisis del 29 y apareció un personaje que ya estaba de moda, que es Keynes. Keynes es el gran economista del siglo XX, sin ninguna duda. Keynes ya había estado en las negociaciones que hubo en Versalles para el final de la Guerra del 14 y ya predijo en su libro Consecuencias económicas de la paz que aquello no podía funcionar porque realmente era una humillación a los vencidos, que él se opuso y escribió ese libro diciendo que aquello no iba a llevar a ninguna paz general, sino que volvería a generar otra guerra porque para Alemania y Austria no había posibilidad de cumplir aquello. Pero entonces llegó la crisis del 29, una crisis que, bueno, se ha estudiado mucho poco, se cargó el 50% del Producto Interior Bruto de muchos países y aumentó entre el 20 y el 30% el desempleo en muchos países.
y es esa crisis que vemos en las películas americanas, que es lo mejor que se puede ver y que no le han hecho, por ejemplo, en España afectó. Y esto es lo que, como yo he estado varias veces en Rumanía y le pregunto a la gente que va a Rumanía, dice, bueno, dice, mira, como aquí siempre estamos mal, pues ahora un poco peor, un poco mejor, o sea, que no es, en los sitios que hemos sido pobres, pues se sigue siendo pobre, no es. Pero entonces Keynes vio y cambió bastante el modelo dentro de mantenerse absolutamente dentro del modelo convencional del capitalismo, o el clásico, el neoclásico, pero que hizo una reformulación. Para Keynes no había esa tradicional y sacrosanta tendencia al equilibrio de los modelos clásico y neoclásico, ni tampoco se cumplía la vieja ley de Say que decía que toda oferta obtenía su propia demanda. Lo que dijo de al revés, no. La demanda es la que genera la oferta y por otra parte lo que tenemos que hacer es aumentar la demanda. Y entonces hizo un modelo que se llama el modelo de la demanda agregada, que la demanda global es igual a los ingresos globales, igual al consumo más la inversión más los gastos públicos más las exportaciones netas. ¿Y qué metió aquí Keynes? Que por eso aún sigue hoy vigente. Pues Keynes metió que consideraba que la actuación del Estado, aunque sea dentro de respetar la economía de mercado, era esencial cuando había crisis y que el Estado a través de aumentar los gastos públicos podía dar un empujón para que se saliera un poco de la crisis. Esto no lo han hecho los economistas que vamos a decir conservadores o clásicos, solo es el único que lo ha dicho, porque hoy seguimos en la diatriba de la escuela austríaca y después la de Chicago, de que no quieren nada de Estado y todo mercado, y las otras escuelas, y estos de Podemos que no han hecho escuelas todavía, pues quieren todo Estado y nada de mercado, ¿no? Entonces, bueno, hizo el hombre este modelo y Keynes influyó enormemente en la salida de la crisis de la Segunda Guerra Mundial, que aún la tuvo que vivir, porque para mí, yo he leído ahora bastante y veo que en él no es solo un gran economista que lo es, sino realmente es un sabio de la antigua usanza, la usanza de los del Renacimiento, un hombre que se preocupaba y para él la economía se trataba de ver qué soluciones podíamos tomar para que los pueblos vivieran mejor, o sea, que no era esto. Este buen hombre también en la crisis del 29 perdió casi la mitad de su riqueza, pero enseguida la recuperó porque como era lista, pues volvió a hacer inversiones buenas y la recuperó. A Keynes consideraba que el capitalismo bien manejado puede ser el modelo más eficiente para conseguir los objetivos económicos de la sociedad que cualquier otro sistema alternativo. Y entonces le culparon un poco de si era socialista o comunista, ¿no? Y entonces él dijo, Keynes se preguntaba frente al marxismo, ¿cómo es posible que una doctrina tan ilógica y tan estúpida pueda haber ejercido una influencia tan grande y duradera en la mente de los hombres? O sea, que no... Bueno, en medio de todo esto también tenemos que ver dentro de los economistas clásicos, aunque no hablaba de la teoría clásica o neoclásica, no sino a su contra, a Marx, que fue el que hizo el Capital y lanzó la teoría de la plusvalía. Según ellos, la burguesía cogía la plusvalía del valor del trabajo de los trabajadores como diferencia entre lo que valía la mercancía y lo que se le pagaba al trabajador. Aquí está claro que hay un error de base, que es que también hay más factores de los que entran de coste en una mercancía, ¿no? No solo el salario del trabajador. Pero bueno, la base de Marx, la verdad es que abrió una brecha ahí enorme bajo la teoría del valor trabajo de Ricardo y de Smith y que aún sigue influyendo. Y esto es un poco el origen llevado a la política, a la Revolución Rusa de 1917 y que ha dado 79 años de comunismo gratificante al pueblo ruso. Claro que ahora ya no tienen comunismo, pero en mi opinión, este señor Putin es uno parecido. Lo que tiene, cuando tiene que decidir entre cañones y mantequilla, siempre decide cañones y solo da barato el vodka. Que por la noche la gente puede dormir. Bien, entonces han pasado muchas cosas. Uno en 1789, la caída del muro de Berlín, y también después la caída y la crisis del sistema soviético planificado, que no tenía ningún estímulo y por lo tanto al final aquello se cayó como una casa de cartón. También ha aparecido otra cosa que es importante, que es la globalización, que es un movimiento que empieza en
1980, 1990 y que dura hasta nuestros días, aunque ahora Trump se lo quiere cargar, que es un movimiento americano, absolutamente, ¿no? En el cual, dentro de eso, se ha metido a desarrollar a China. Y en China ha aparecido el milagro que bajo un partido comunista, un listo, mucho más listo que el Mao Zedong, que fue el Deng Xiaoping, en 30 años ha puesto a China como el segundo país económico del mundo. Y además lleva ahora un camino, porque ahora ya China ha dicho, oiga, sí, este Trump que diga lo que quiera, ya verá usted la que le vamos a meter, porque ahora ya somos gigantes, ya no pueden pararnos con cualquier cosa. Y en realidad, aparte de eso, China tiene la mayor reserva de divisas del mundo, 4.000 billones de dólares. Con lo cual, pues no lo sé, porque hay una crisis que Manuel sabrá más que yo, que es el tema, la crisis que viene ahora, que es la crisis de la deuda pública de los diversos países. Me supongo que si la gente, como he oído esta mañana, lo he oído a varias gente, que esa no se va a pagar, bueno, pues si no se va a pagar, la gente que tiene los bonos de estatales, pues hará alguna otra cosa, o si no acabaremos en alguna guerrilla para decir, oye, págame, que yo te di a ti este dinero y este dinero era de verdad. Y con todo esto llegamos a la crisis de 2008. ¿Quién esperaba la crisis de 2008? Pues la crisis de 2008 es otra golfada del capitalismo, o sea que esto es el capitalismo financiero, que se inventó la economía financiera y se inventaron unos activos titularizados y las hipotecas subprime, que le regalaban a todo el mundo una hipoteca sin ver el riesgo, y llega un momento, y además eso Estados Unidos, que es tan potente, se lo había vendido a todos los países. Llega un momento que fue realmente cuando el banco Lehman Brothers se cae, porque y prácticamente se iban a caer un montón más. Lo que pasa es que entonces vino la ayuda estatal, que es lo discutible, para que no se cayera aquello y tal. Nosotros en España tenemos las preferentes, o sea que nos pasó 3/4 de lo mismo, que aún siguen todavía coleando, ¿no? Entonces, pero ¿y cuál es el efecto de esto? Que aún no lo hemos superado. Realmente estamos aquí porque están viniendo los movimientos populistas. Porque la gente antes de 2008 ganaba en España, por no irnos fuera, 1.000 y pico euros tranquilamente. Eran 1.000 euristas y entonces casi nos mufábamos de ellos a ver si pasaban. Y ahora mismo, pues con estar a la mitad un poco más o de acercarse al 1.000, pues ya es bastante. Entonces esto a la gente le da una sensación, y sobre todo esta generación que lo ha tenido todo fácil, que bueno, que ahora estamos muy mal y que la culpa, muchos de los jóvenes creen que es el euro, otros que es Wall Street, etcétera, etcétera, ¿no? Y de esto es muy difícil salir. ¿Pero por qué es muy difícil salir? Porque tenemos que aceptar una cosa: los que vivimos mejor de la media mundial, la globalización ha metido a todo el mundo en el proceso económico. Entonces, los que vivimos por encima de la media, para que 500 o 600 millones de chinos han pasado de prácticamente la nada a ganar 500 euros, vamos a poner, de capacidad adquisitiva comparada con España, porque en renminbis no sé lo que será, pues tenemos que aceptar que tenemos que bajar nuestra renta. Porque esto de decir, es como si ahora nos traemos no sé cuántos, 1 millón de refugiados y creemos que no tenemos que repartir. Como si ahora, por ejemplo, y yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo, yo impugno que del año 2004 al 2011 Zapatero metió 6 millones de inmigrantes y los legalizó. ¿Por qué hay algo parado? Porque no hay cuerpo social que aguante que le metas de 41 a 47 en 8 o 10 años. Entonces, bien, y esos señores son lo que decía Marx, que es que no, el ejército de reserva, o sea, que muchas veces un gobierno socialista que pretendía no hacer y aumentar las cosas, pues puede tomar una decisión de traer a mucha gente, pero eso tenemos que aceptar, que tiene que bajar nuestra renta, porque tenemos, si vemos una visión global, pues tanto Estados Unidos, que ahora han elegido a Trump, los que dicen que están cabreados allí, como aquí los de Podemos, que dicen que es por lo mismo, pues desde luego la única cuestión es decir, oiga, si usted tiene bien claro el análisis, se ha cabreado no sé quién, ahora que ustedes les van a arreglar algo, no, ustedes no le van a arreglar nada de nada, ustedes los van a empeorar. Si sarna con gusto no pica, pues estamos en ese sentido. Pero la globalización ha hecho un mundo que probablemente lo ha hecho los capitalistas, y probablemente que esto es una contradicción de Trump, porque Estados Unidos es muy hábil. A través de Estados Unidos en la globalización ha abierto muchos mercados y vía las multinacionales hay un montón de dinero que es de los americanos. Claro, que será americano el señor Trump, el señor Pun, el señor Pan, no de todos los norteamericanos, que ahora es lo que ha aparecido. Indudablemente el problema de cómo se distribuye la renta, pues está en todos los países, mucho más donde la renta está un poco más abajo de donde tiene que estar.
Bien, en definitiva, yo quiero decir que el liberalismo sigue estando en este esquema, que si estamos trabajando, el liberalismo económico, que prácticamente su transmisión es el capitalismo. Si vivimos en un mundo con mercados abiertos y cercano a lo que se llama libre competencia, estimo yo que es el mejor método de funcionar con el control del Estado. Pero por otra parte, si sabemos que todo lo que el Estado puede hacer, lo hace detrayendo coactivamente impuestos nuestros, la gente, y lo deberían decir en los programas electorales, tendríamos que saber si queremos un Estado del 30%, del 40% o del 50%. Lo que ha dicho Manuel creo que está más o menos ahí. Para mí el PIB de ahora es del orden de 1.100.000 y el 45% que dicen son 500.000 millones que se lleva el Estado. 500.000 millones. De forma directa el Estado funciona sobre 500.000 millones. Fijaros la influencia indirecta. O sea, sobre el Estado se hace casi todo, por eso todo el mundo quiere hacerse con el Estado. Porque en el Estado encima te puedes poner el sueldo que te parece y distribuir a la gente que te parece. Entonces, pienso yo que como en definitiva va a seguir el capitalismo, va a seguir el liberalismo económico, porque capitalismo suena muy mal, ¿no? Tenemos que decir otro nombre, ¿no? Porque sí, porque está muy estigmatizado. O va a seguir el socialismo, va a seguir. Yo creo que hay una cuestión que aquí, no sé si sabéis, bueno, lo sabréis, que en el año 1959, en el Congreso de Baden-Württemberg, los socialistas alemanes decidieron que aceptaban la economía social de mercado y que por lo tanto entrarían a colaborar con los partidos políticos conservadores. Esto aquí no sé si lo han aclarado cuando esto, por ejemplo, el profesor Lassué en el Autónoma nos lo contaba por los años 70 y tantos, a todos los que nos vean jovencitos por allí, pues nos lo venía a contar. O sea, ese es y por eso en Europa están funcionando los partidos socialdemócratas y los partidos conservadores. Y creo que esa es la mejor cuestión, porque es una economía que tiene el tirón o la capacidad creativa del capitalismo y que está controlada por unas posiciones socialdemócratas que hacen que se reparta más, que se distribuya mejor la riqueza y que el conjunto de todo es que la asignación óptima de recursos de la sociedad creo que llegue a cerca de un óptimo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Mayo. Abrimos un turno para preguntas, ruego que sean breves y sobre todo dirigidas a los temas que se han aportado. Y después leeremos este texto del profesor Méndez y tendrá también la palabra. Sí. Yo, 3 puntos muy breves. Tuve la suerte de escuchar al economista Josué de Castro, el autor de la Geografía del Hambre, y dijo algo que querría saber ustedes economistas qué me dicen. Él sostenía que lo que costaba una bomba de hidrógeno, ahora no recuerdo la cifra, decía la cifra de lo que costaba una bomba de hidrógeno. Que Estados Unidos tenía no sé cuántas y también tantas bombas atómicas y Rusia otras por tanto. Ahora las tienen también China y tal. Y él llegaba a la conclusión de que si todo aquel dinero que costaban las bombas de hidrógeno con las cuales se podría destruir el planeta, si ese dinero se aplicase a la agricultura, se podrían hacer fértiles todos los desiertos de la tierra y por mucho que creciese la población no habría hambre. El segundo punto que quiero tocar es que han dicho ustedes que se consideraba por algunos a Keynes como socialista. Es que en realidad como Keynes dio la solución de invertir en obra pública y como las izquierdas siempre quieren aumentar los impuestos, por eso le toman, aunque él lo ridiculizaba, lo toman como modelo. Y ya la tercera pregunta, el tercer punto que quiero decir es que a mí me gusta mucho el liberalismo a partir de Canalejas, cuando aceptó una especie de liberalismo social, porque si recordamos la historia, el liberalismo inicialmente fue el padre del marxismo. Cuando Marx estaba en Inglaterra, vio cómo se explotaba a las mujeres y a los niños, se les hacía trabajar en las minas y se les pagaban salarios ridículos. Era la ley de bronce del salario, el Spoils System. Y por eso, precisamente, él hizo y escribió El Capital. Por eso, el liberalismo para mí es la mejor solución, pero al estilo Canalejas, liberalismo social. Gracias. Muchas gracias. Pues cualquiera de ustedes... Yo voy a contestar a la primera pregunta. Efectivamente, Josué de Castro dijo eso.
La política de defensa es necesaria, y lo mismo que la política de seguridad. Lo que no tiene sentido es el arsenal nuclear y la cantidad de dinero que se ha pagado. Por ejemplo, en Corea del Norte esta mañana he estado con el embajador de Corea del Sur. En Corea del Norte hay unos problemas en los niños de hambre, de avitaminosis y una pobreza en la población terrible, y sin embargo han dedicado muchísimos recursos con un espía que se pasó del Pakistán y les facilitó cómo se podía elaborar una bomba atómica, y el arsenal nuclear es carísimo y eso se debía utilizar, porque yo parto de la base que lo que ocurre en la Tierra es responsabilidad de todos los habitantes de la Tierra, y naturalmente habría los países en desarrollo, sobre todo los países más pobres, y yo lo he leído en los 2 tomos que tengo de Josué de Castro, había que hacerles transferencia de tecnología, financiar, pero con control de la financiación, porque yo he trabajado en proyectos con el Vaticano. Por ejemplo, hemos hecho proyectos con los budistas sobre regadío en Nepal, y hemos hecho laboratorios contra las picaduras de veneno de las serpientes en África. Y en los países, muchos países, hay 106 países en la Tierra que no tienen democracia auténtica, es decir, que se persiguen a los periodistas, a mí me lo decía mi colega en la conferencia sobre la cooperación económica internacional, FOALEM, decía que en su país, que era Camerún, que ha habido presidentes que eran pues la versión de Fernando VII en España, que a Fernando VII le contaban un chiste, sobre todo Chamorro, que era aguador de la Fuente del Berro y que dicen que era el que mejor contaba los chistes de Madrid, y le podía pasar del sillón ministerial a la cárcel, y él decía, uno puede pasar de ser ministro, y entonces tiene que haber control, y cuando se hace un laboratorio de contravenenos tienes que darle el laboratorio hermano y pelar a una empresa occidental. Aquí hay 2 economistas ilustres, yo le paso para la segunda y la tercera pregunta. Como no ha habido tiempo y no se puede explicar, ya que ha sacado al rey Felón Fernando VII, que la constitución que se hizo en Cádiz en 1812 vino en 1814, había prometido aprobarla y la derogó. Y después vino el sexenio absolutista y nos hemos puesto en 1820. En 1820 Riego se levanta y hay el trienio liberal de 1820 a 1823. Vienen los 100.000 hijos de San Luis, que eran 95.000, y reponen al absolutismo, y Riego se le ejecuta en la Plaza de la Cebada de Madrid. O sea, que esto de ser liberal, y aparte de que en esa etapa ser liberal, cuántos literatos y políticos se fueron a Francia e Inglaterra para que este no nos persiguiera. Y en 1831 el general Torrijos desembarcó engañado por el gobernador de Málaga en Málaga, él y 50 seguidores, y los ametrallaron allí y se quedaron. Sí, perdón. Con respecto a lo del liberalismo social, yo creo que son 2 conceptos antagónicos. Son 2 conceptos antagónicos. Liberalismo y socialismo son contradictorios, son contradicciones en sí. De todas formas es un debate muy amplio. A mí me gusta centrarme mucho en los datos, y yo soy mucho más optimista. Si echamos la vista atrás, observaríamos que más del 95% de la población mundial hace 2 siglos, antes de ayer, en la historia de la humanidad, hace 2 siglos era pobre. Cuando digo pobre no me refiero al umbral de la pobreza que se utiliza en los medios de comunicación por parte del Instituto Nacional de Estadística, que mide la pobreza con respecto a la riqueza general del país, con respecto a la renta per cápita media. Me refiero a pobre solemnidad. Gente que se moría de hambre, gente que no sobrevivía. Como pobreza absoluta se entiende, según los indicadores internacionales, personas que viven con menos de 1,9 dólares al día, en términos reales. Bien, pues hace 2 siglos el 95% de la población era pobre. Se moría, la esperanza de vida era de 35 años, en Europa, también incluido en España. El capitalismo le ha dado la vuelta a la tortilla por completo a esa situación. No solo se ha disparado exponencialmente la población mundial, ha crecido en miles de millones de personas,
sino que al mismo tiempo la riqueza ha crecido como nunca en la historia de la humanidad. Nunca antes hemos sido tan ricos como ahora. Y eso creciendo la población. Nunca ha habido tampoco menos desigualdad como ahora, gracias precisamente a la globalización. Yo creo que desde ese punto de vista, yo creo que es todo lo contrario. Es decir, nosotros a veces medimos la pobreza o la riqueza en términos relativos. Para nosotros, los camboyanos que trabajan para una multinacional española en Inditex, nos parece que están explotados. Pero ¿por qué no le preguntamos a los camboyanos? Cuando le preguntas a los camboyanos, ellos dicen que viven mucho mejor trabajando en esa empresa, que para nosotros, para nuestro estándar de vida, le pueden pagar poco, pero es que para su estándar de vida es mucho dinero y vive mucho mejor trabajando en esa fábrica que trabajando en el campo, cuya vida es mucho más dura. Tiene que trabajar muchas más horas y obtiene menores beneficios. Precisamente en los inicios del capitalismo, lo que a veces no se cuenta es que sí, efectivamente, la gente trabajaba en fábricas, también los niños, pero es que venían del campo, donde la vida era mucho más dura. Esa gente emigraba voluntariamente a las ciudades porque progresaban económicamente. Y le pongo un caso concreto. Brevemente, por favor. Sí, hace escasos meses, Jordi Évole, en el programa de Salvados, intentaba hacer un reportaje para ejemplificar la explotación de los trabajadores de Camboya, Vietnam, trabajando para las grandes industrias textiles. Y cuando le preguntaba a una trabajadora camboyana y a sus 4 hijos allí en su humilde casa, ¿usted qué le diría a los europeos que compran este jersey que usted hace por $25 y usted sin embargo solo cobra $1 o $2? Y ella respondía, yo le diría que compren mucho más, porque cuanto más compren, nosotros vamos a trabajar más y vamos a cobrar más. Y el caso de Singapur, y con esto acabo, Singapur era un país tercermundista hace apenas 50 años, tercermundista, es decir, era considerado un país del tercer mundo donde la gente estaba en una pobreza, en una situación de extrema pobreza. Se abrió el capitalismo con un Estado mínimo, muy pequeño, máxima libertad individual, a pesar de que es una dictadura a nivel político, pero es uno de los países con mayor libertad económica, y en solo 50 años ha logrado convertirse en uno de los países más ricos del mundo. Hoy en día la renta per cápita en Singapur roza los $60.000, es decir, el doble que la renta per cápita en España. Bueno, el profesor Mayo ya se lanza aquí al debate, Solo un momento. brevemente, porque tenía el compromiso de que alguien más pudiese entrar. Yo lo que dice este compañero de lo del liberalismo social. Yo comprendo que Manuel es un hombre de conceptos. Yo creo que vamos a un mundo ecléctico y para mí lo que hay, capitalismo, liberalismo que hay en los países nórdicos y en los sitios que es, o en Alemania, o aquí incluso, es un liberalismo que ojalá sea liberalismo o capitalismo, un poco mitigado por las regulaciones del Estado, que ahí está la socialdemocracia. Y entonces, bueno, le podemos llamar, o no sé el nombre que le podamos llamar, pero estamos en un mundo ecléctico donde además los mejores resultados, en mi opinión, están en esos países, que además, como dijo Rodríguez Brown aquí, aunque son los países que teóricamente son más liberales, al fondo son los que tienen más impuestos. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna intervención más por parte del público? Sí. Sí, yo sobre el tema del populismo, claro, efectivamente el populismo es un fenómeno, un epifenómeno que es independiente de la dictola que trae, o sea, hay de derechas o de izquierdas, ¿no? Entonces, el panorama que nos ha pintado Llamas es un panorama absolutamente deleznable, pero nadie se pregunta por las causas. Es decir, tenemos el pronóstico, pero no el diagnóstico. Y entonces, claro, si no atendemos las causas de la etiología del epifenómeno, lo que vamos a hacer es dar más vueltas a la noria y hacer que crezca ese epifenómeno. Entonces, a mí me parece que una de las razones justamente es la crisis de valores o la quiebra de valores de la sociedad que tenemos. Algunos de los problemas que ha planteado Álvarez son